dirección. Cuando se acercan dos polos opuestos, estas líneas tienden a saltar de un polo a otro. Aquí pues ya es la explicación de por qué sucede esto, de que nosotros acercamos polos iguales y se repelen y polos opuestos y se atraen. Dice que estas líneas comienzan a saltar de un polo hacia el otro, lo que hace que se junten. Esta atracción será mayor o menor según sea la distancia entre los dos imanes. Obviamente, si nosotros tenemos dos imanes así chiquitos y los tenemos a esta distancia, pues no se van a jalar porque no tienen la fuerza magnética necesaria como para jalar desde esa distancia. Los tenemos que ir acercando. Según sea la capacidad magnética del imán con el que nosotros estemos trabajando o el tamaño del mismo, va a tener mayor atracción hacia objetos relativamente más lejanos. En cambio, cuando se acercan dos polos iguales, estas líneas de campo se empiezan a comprimir hacia su propio polo. Es como cuando son diferentes, digamos, este es un polo norte y este es el polo sur. Y mis dedos van a ser las líneas. Entonces estas líneas se van a empezar a extender y se van a agarrar y se van a unir. Cuando son polos iguales, estas líneas lo que van a hacer es que se van a juntar así. Y pues se van a repeler porque se están comprimiendo demasiado. Cuando esta compresión es máxima, las líneas de campo tienden a expandirse. Cuando ya lleguen a su punto máximo de compresión, pues lo que van a hacer es que se van a estirar y obviamente se van a empujar unas con otras, lo que provoca que los polos iguales de dos imanes no puedan acercarse y se repelan. Pueden observar acá esta imagen. Este es polo positivo, obviamente por el símbolo, y este igual. Y por tanto se van a ir hacia los lados contrarios, como indican las flechas acá. Características. Tenemos que una característica bastante interesante de los imanes es que los polos no se pueden separar. Como pueden observar, pues acá este imán, que es meramente representativo, uno puede decir, ah, yo lo corto aquí a la mitad y ya tengo un polo sur aquí, un polo norte. Pero esto no funciona así porque no es como que sea esta imagen, ¿verdad? Sino que si yo vengo y lo corto a la mitad, lo que va a provocar es que se formen dos nuevos imanes, cada uno con su respectivo polo sur y polo norte. Digamos que en lugar de tener un polo sur y un polo norte, tendríamos dos polos sur y dos polos norte, separados obviamente, uno, cada imán con su respectivo juego de polos. Em, los polos no se pueden separar. Si un imán se rompe en dos partes, no se obtienen un polo norte y un polo sur, sino que se obtienen dos imanes, cada uno de ellos con polo norte y un polo sur. Si tenemos un imán suspendido por un hilo colocado en su centro de gravedad, observamos que siempre queda orientado hacia una misma dirección. Uno de los polos se orienta hacia el norte y el otro hacia el sur, pues los polos del imán se alinean según los polos magnéticos de la Tierra, que actúa como un imán natural. La Tierra, pues como les mencioné al inicio, tiene un polo sur y un polo norte. Esto pues, sea como sea que haya sido que se designaron estos polos, pues ahora conocemos que la Tierra tiene propiedades magnéticas, quizá no tan fuertes como un imán de, digamos, neodimio. Imagínense, un imán de neodimio del tamaño de la Tierra tendría unas propiedades magnéticas realmente grandes. Pues las propiedades magnéticas de la Tierra son así como algo débiles y se puede demostrar con este tipo de experimentos. Por ejemplo, las brújulas funcionan con imanes. Igualmente aquí dice con un hilo se puede colocar un imán y pues va a apuntar hacia el polo norte y el polo sur. Y otra forma de hacerlo también es como conseguir un imán relativamente ligero, poner una hoja, un cartón o más que todo una hoja de un árbol sobre un cuerpo de agua inerte, o sea, que está quieto.
y poner el imán ahí. Obviamente viendo que no se hunda la hoja, por eso tiene que ser un imán que no sea pesado. Y entonces se puede observar, se va a observar cómo este se empieza a mover. Y es pues por este fenómeno magnético. Va a comenzar a buscar su respectivo polo cada uno. Las propiedades magnéticas de la materia. Como se mencionó al principio, ¿verdad? Las líneas de campo magnético atraviesan todas las sustancias, pero no todas se comportan de la misma manera, diferenciándose entre materiales ferromagnéticos, materiales paramagnéticos y materiales diamagnéticos. Esto no voy a profundizar mucho en estos tres, pero por favor apunten porque así lo meten dentro de su tarea. Como su tarea va a ser una investigación y resumen de 5 páginas, pues apunten esto y yo voy a revisar que eso venga. Va a ser parte de los puntos de contenido, entonces apunten estos 3 materiales. Y me avisan cuando ya lo hayan apuntado, por favor. Ahorita, les voy, creo que no me expliqué. Solo copian los como subtítulos estos y ya ustedes en su tarea lo extienden más. ¿Qué son los materiales ferromagnéticos? ¿Cómo funcionan? Ejemplos. ¿Qué son los materiales paramagnéticos? ¿Cómo funcionan? Y unos ejemplos. ¿Y qué son los materiales diamagnéticos? ¿Cómo funcionan? Y algunos ejemplos. Eso lo incluyen dentro de su tarea. No tienen que copiar todo este párrafo. Yo esta presentación se las voy a subir entonces. Si la quieren tener ahí, pues pueden ingresar a ella. ¿Se entendió la instrucción de ahorita? Ahí se acuerdan que los voy a revisar. Se conectó porque no se desconectó porque no se siente bien. Ah, va, está bien. Igual, pues, se va a tener que poner al día. Si pueden pasarle o decir, explicarle lo que yo acabo de explicar, se los agradecería, pues, para que ella pueda hacer su tarea de buena forma. Ya Igual se la lo dije yo, tarea, profe. va, gracias. Igual la tarea, pues, no está así tan difícil, solo son 5 páginas de resumen, está bien fácil. Va. ¿Por dónde me quedé? Sí. Dice que los materiales ferromagnéticos se quedan imantados permanentemente y tienen la propiedad de ser atraídos con más intensidad que los paramagnéticos o diamagnéticos, debido a su permeabilidad relativa. La permeabilidad relativa es el resultado del producto entre la permeabilidad magnética y la permeabilidad de vacío constante magnético. Estos son temas un poco más avanzados acerca de este tema, como para profundizar un poco más. Y cabe decirles que pues, estos temas se ven constituidos por un montón de fórmulas que son así ya bastante complejas, que de repente veamos o demos un repaso superficial más adelante, pero ahorita todavía no. Faraday Lens, la, la inducción electromagnética y la fuerza electromotriz inducida. La inducción electromagnética es la producción de corrientes eléctricas por campos magnéticos variables con el tiempo. Este fenómeno es justamente el contrario al que descubrió Ørsted, ya que es la existencia de un campo magnético lo que nos producirá corrientes eléctricas. Además, la corriente eléctrica incrementa al aumentar la rapidez con la que se producen las variaciones de flujo magnético. Estos hechos permitieron enunciar la ley que se conoce como la ley de Faraday-Lenz. Este señor, el señor Ørsted, descubrió que
las cargas eléctricas generan un campo magnético alrededor del material inducido. Quiere decir que está el cable y alrededor de él hay un campo magnético que pese a que nosotros no veamos, existe y está ahí presente. Entonces, este señor, digo yo que pensó así como, si la corriente eléctrica puede producir magnetismo, entonces el magnetismo puede producir corriente eléctrica. Y comenzó a trabajar un poco en eso, cosa que logró hacer, ya que como el profesor Erickson les estaba explicando eh, en una clase pasada, hay un experimento el cual se hace una bobina. Para quienes no sepan qué es una bobina, se los haya olvidado, es tomar cable eh, aislado, ya sea por una capa de esmalte o por algún otro material, y se enrolla. Así se hacen varias vueltas. Y en medio de esta bobina se pasa un imán. Se descubrió que el imán por sí solo, si estaba estático, no iba a hacer nada. Entonces se le tiene que dar cierto movimiento. Está la bobina, digamos así, y el imán pasando a través de ella. Tiene que tener movimiento, ya que el movimiento del campo magnético inducía a la creación de corriente eléctrica. Esto es bastante interesante, ya que este descubrimiento cambió la forma en que vivimos, ya que, digamos, en las centrales eléctricas, la electricidad se produce gracias a este principio. Depende también qué tipo de electricidad estemos hablando, porque hay varias formas de hacer electricidad, pero digamos, obviamente en un panel solar esto no funciona de esta forma, pero en una hidroeléctrica o en una planta de generación de energía eólica, sí funciona de esta forma. A través de distintos componentes, pues se logra obtener esta corriente, se almacena o se provee pues a la red domiciliar. Esto también dependiendo, porque va a depender de la zona en la que vivamos, pero es algo bastante interesante que se aplica en muchos países y que ayuda a la obtención de electricidad. Bueno, basado en el principio de conservación de la energía de Michael Faraday, pensaba que si una corriente eléctrica era capaz de generar un campo magnético, entonces un campo magnético debería producir corriente eléctrica. Inducción electromagnética en una bobina. Esto es algo de lo que les estaba pues, hablando, más o menos, de lo de las bobinas. Y pues tenemos también que, aparte de los imanes que les mencioné anteriormente, se tienen también los electroimanes. Los electroimanes funcionan al introducir una carga eléctrica, basándonos en el principio anterior, de que cuando se mete una carga eléctrica se produce un campo magnético para hacer funcionar ciertas cosas. Esto lo van a ver aplicado ustedes en algunos componentes eléctricos y electrónicos más adelante. Para entender correctamente qué es la inducción electromagnética, analizaremos una bobina, un componente del circuito eléctrico en forma de espiral que almacena energía eléctrica. Cuando el imán y la bobina están en reposo, el galvanómetro no señalará paso de corriente eléctrica a través de la bobina. Si acercamos un imán a esta bobina, observamos que el galvanómetro marca el paso de una corriente eléctrica en la bobina. Si alejamos el imán, el galvanómetro marcará el paso de la corriente eléctrica a través de la bobina, pero de sentido contrario a cuando la acercábamos. Si en vez de mover el imán, movemos la bobina, podemos comprobar los mismos efectos a través del galvanómetro. Era el ejemplo que les daba anteriormente, de cómo está la bobina, ese rollito de cable, y cómo el paso de un imán, pues la va a inducir y va a crear cierta corriente eléctrica. Bueno, aquí pues colocamos algunos videos de referencia. Esto obviamente aquí no van a poder copiarlo y pegarlo en su navegador, pero como yo les voy a pasar la presentación, pues creo que ahí sí van a poder copiar y pegarlo.
Si no pueden así venir y seleccionar con su mouse y copiar y pegar, lo pueden tomar una captura de pantalla y analizarlo con Lens, con Google Lens en su teléfono. Y ya buscan el link y ya pueden verlo. Son videos de como refuerzo y referencia para que ustedes puedan ver acerca de estos temas. Y yo no se los puedo poner aquí en la clase porque tienen derechos de autor y de copyright. Y como yo subo el video, como aquí subimos los videos a YouTube, por aquellas personas que no puedan ver la clase, entonces nos van a bajar el video, ¿va? Porque ya nos pasó. Entonces, de ahora en adelante, cuando tengamos que enseñarles un video o algo así de referencia, pues lo vamos a colocar de esta forma o les vamos a pasar los links y les vamos a informar que tienen que verlo. Esto, pues, es importante que lo vean porque de acá pueden sacar información para su tarea. Recordémonos que cuando vamos a hacer un resumen de algún tema, no es solo venir, buscar magnetismo, digamos, y copiar y pegar, porque eso, pues, hay un montón de cosas que están mal ahí. Uno, lo estamos haciendo a la carrera, ni siquiera estamos viendo qué información vamos a poner y puede que pongamos información equivocada. Dos, no vamos a entender lo que estamos poniendo porque no lo estamos leyendo. La intención de estas tareas es que ustedes puedan leerlo, lo analicen y lo plasmen en su cuaderno con sus propias palabras. Entonces ahí ya se trabaja un poco más. Y el otro problema con solo venir, copiar y pegar es que eso se llama plagio. Quizá ahorita ustedes no los hayan regañado por eso, porque vienen de básicos, pero digamos ya en diversificado, cuando vayan a hacer sus trabajos de graduandos y todo eso, y cuando ya vayan a la U, les van a decir que esos trabajos de solo copiar y pegar están mal hechos, porque llevan también plagio y se pasan los derechos de autor y todo eso. Entonces es mejor que se vayan acostumbrando a trabajar pues, con sus propios análisis y sus propias palabras. Y pues ya. Em, Ahí estamos. No sé si alguien tiene alguna pregunta con lo del tema de, ¿no? Con lo del tema de hoy, lo de los imanes. ¿Quieren que les explique alguna otra cosa? Miren, yo no sé todas las cosas del mundo y estoy consciente que ustedes tampoco. Entonces, si tienen alguna duda, me dicen. Si yo las sé, se las contesto y si no las sé, yo la investigo y trato de comunicárselas a ustedes de la mejor forma posible. ¿Sí? Entonces, ¿ninguna duda? ¿Ningún compañero tiene alguna duda? Todo bien, entonces. Con la tarea hay dudas. La tarea de hoy está bastante fácil. Vamos a hacer la actividad número 5. Recuérdense que en la clase anterior se dejaron 2 actividades, hoy solamente es una. La actividad de hoy es solamente un resumen de 5 páginas, lo que les mencionaba. Pueden utilizar el material de la clase, material extra de fuentes confiables, por favor. El material de los videos, verlos, hacer como tomar una idea en su cabeza y ya ponerla en el resumen. Y 5 páginas son 2 hojas y media. Y pues solamente eso, en su cuaderno, obviamente, ¿verdad? Entonces, ahí estamos. No se les olvide, por favor, subir sus otras 2 actividades. Si dejan que se les acumulen, pues miren, ya van a tener 3, ¿no? Y yo igual dejé una semana, porque estoy consciente que se me fue la onda, y se los subí un poco tarde, y por eso pues se los dejé para una semana, o no se los iba a dejar para hoy, porque también mala onda de mi parte. Entonces, las 2 tareas anteriores para el próximo martes, por favor, y la tarea de hoy para el próximo viernes. Ahí en Classroom están las fechas y están las instrucciones. Yo hoy sí, ahorita que termine la clase, les voy a subir de una vez el material de hoy y la tarea que tienen que hacer. Entonces, si no hay ninguna duda, pues eso sería todo por el día de hoy, la clase de hoy. Y ya. Tengan un feliz día y buen provecho a todos.
Adiós, profe, feliz día, nos vemos. Nos vemos. Gracias, profe. Feliz fin de semana. Se cuida. Gracias, igualmente.